a ver, eh, cuando uno tiene que enseñar algo en particular, tiene que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que la forma más sencillita de empezar con todo lo que son las series geométricas, perdón, con todo lo que es series, es con las series geométricas que son por ahí de las más amigables, porque como uno ha trabajado en algún momento, ¿no? En su función de docente o como estudiante en alguna oportunidad, las progresiones geométricas, y de ahí tenemos algunas expectativas, ¿no? Con respecto a eso en particular. Entonces la idea es empezar con las series geométricas. Acá hago una caracterización de lo que serían las series geométricas, en donde cada uno de los términos se deduce, por supuesto los términos de la serie, ¿no? Se deducen multiplicando al anterior por una cierta razón, y en función de esa razón es que uno puede llegar a decidir si esta serie, acuérdense que a nosotros lo que más nos va a interesar es la convergencia o la divergencia, ¿no es cierto? Si la serie es convergente o no es convergente, y entonces, bueno, lo que uno plantea es que en líneas generales a las series geométricas las vamos a tomar de la forma A, voy a la expresión, digamos, algebraica, ¿no? A por R a la n, y fíjense que acá la propuesta es arrancar desde n igual a 0, ¿no? En esta definición, total, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero yo en general, vuelvo a decir de nuevo, voy a trabajar con un recorrido, ¿no es cierto?, que inicie en n igual a 1, como estar en los ejemplos que siguen a continuación. O sea, valdría tanto arrancar desde n igual a 1 como n igual a 0, pero la forma que siempre van a tener que tener es de esa constante arbitraria a, que tiene que ser distinta de 0, multiplicada por la razón elevada a la n, que es la que va generando cada uno de los términos de la serie. Por ejemplo, una serie geométrica podría ser la de en sumatoria con n igual a 1 infinito de un medio elevado a la n, en donde cada uno de los elementos de esa serie van a responder a la forma justamente de una potencia de exponente natural de un medio. Lo mismo pasa con la sumatoria de n igual a 1 a infinito de menos un medio elevado a la n. Ahí lo que decimos habitualmente como razón es menos un medio. Y después podrían llegar a ocurrir situaciones límites, situaciones, diría, a ver, como a analizar, situaciones que exceden un poquito a lo que sería para nosotros lo interesante de la convergencia, es que la razón valga 1. Entonces, en este caso, la serie termina siendo la suma de, pongamos simplemente los términos de la razón, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 en todos los términos, y son infinitos términos, eso me está dando, en definitiva, n por a. N sería el número de términos que estoy sumando, y como n tiende a infinito, en este caso en particular, entonces la suma va a ser una suma infinita. Lo mismo pasaría con, y por lo tanto diverge, ¿no? Si la suma me da infinita. Lo mismo me pasaría si la razón en lugar de ser 1 fuera menos 1. Ahí viene como una especie de alternancia, ¿no es cierto? En donde si yo calculara, esta es interesante, porque si yo calculara algunos términos me van a ir dando, por ejemplo, supongamos que arranco, sería la serie tendría la forma 1, menos 1 elevado a la n, ¿no? Supongamos que arranco con n igual a 1, me estaría dando menos 1, el siguiente término me estaría dando 0, el siguiente término me estaría dando menos 1, el siguiente término me estaría dando 0, porque lo que yo voy haciendo es al término anterior sumando el término siguiente. Y cuando a menos 1 lo elevo a un exponente par, me va a dar 1 positivo. Cuando a menos 1 lo elevo a exponente impar, me va a dar menos 1. Y como yo lo que tengo que ir rastreando son las sumas, ahí me va a quedar una cosa que la verdad nos excede, ¿no? A los valores que uno, o sea, a ver si uno tuviera que decir, es como que no cae en nada de lo conocido. No hay ni, digamos, ni alternante en cuanto a los signos que ya nos había pasado antes, por lo menos los signos positivos y negativos, sino que siempre va rondando entre
valores de menos 1 a 0. Si nosotros tenemos que en valor absoluto la razón es distinta de 1, o sea que no vale ni 1 ni menos 1, a la serie nosotros le podemos calcular la suma. Que si uno, pongamos, ha trabajado en algún momento con las progresiones geométricas, esta suma tiene digamos, un parecido, ¿no?, a lo de las series, las progresiones geométricas. Las progresiones son número finito, las series es un número infinito de términos. Entonces, bueno, como se puede hacer una especie de adecuación, yo a veces lo llamo como si tomaran prestado, ¿no?, de un concepto de otro campo ahí en particular, en este caso sería del campo de las progresiones. La suma termina siendo en definitiva el producto entre el primer término del desarrollo, por eso aparece la A, multiplicado por 1 menos la razón elevada a la n sobre 1. Bueno, acá también hay de alguna manera una identificación de por qué la razón no podría ser 1, esto carecería de sentido, ¿no es cierto?, si la razón fuera 1 para poder hacer la suma, por un lado, y por el otro, si nosotros lo tomáramos en valor absoluto, ¿no?, al 1 o al menos 1, entonces en realidad esta suma carecería de alguna manera de sentido. Y es más, si yo quisiera hacer la suma de esos términos, no hace falta que recurra a la formulita. Ya directamente sé que, a ver, si la razón es 1, sé que simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar a ese primer término por el número de términos que vaya a sumar, y si es menos 1, tendré que ver si en definitiva están cayendo en el valor positivo, el valor nulo, en el valor negativo, el valor nulo de esa suma. Y ahí se me terminaría la historia. O sea que son, diría, dos situaciones que para analizar las series geométricas uno las de una manera descartaría. Pero ¿qué pasa si la razón es en valor absoluto menor que 1? Ahí se produce, digamos, una situación interesante. ¿Por qué? Porque entonces, en el límite, la razón elevada a la n tiende a un infinito, ¿no es cierto? Esa razón va, la potencia de esa razón va a tender hacia 0, y por lo tanto, la suma se puede directamente calcular tomando a ese primer término del desarrollo dividido 1 menos la razón. Y ahí tengo el valor de la suma. Que en realidad ese valor de la suma sería el límite de la suma. O sea, la tendencia de lo que me daría la suma de los términos de esa serie si nosotros pudiéramos trabajar con los infinitos términos. En cambio, si la razón fuera mayor que 1, entonces ahí la cosa se pone más complicada, porque si yo pretendo calcular la suma de todos los términos, me voy a encontrar con que en el numerador de esta fracción, ¿no es cierto?, de la formulita que responde a la suma, ese numerador tendrá una tendencia hacia infinito. ¿Está bien? Pues si estoy hablando de una razón mayor que 1, en valor absoluto siempre estamos hablando, entonces en realidad serían potencias que en lugar de tener una tendencia hacia un valor, aunque sea fijo, lo ideal es que tienda a 0, pero aunque sea un valor fijo, no lo tendría, sino que tiende a infinito, y por lo tanto, en esos casos es imposible calcular la suma. Y ahí entonces lo que nosotros diremos es que si en la serie geométrica, que a veces hay un conflicto para poder identificarla, ¿no?, pero si la tenemos identificada y esa serie geométrica tiene razón en valor absoluto menor que 1, 0 tampoco tendría sentido, pero menor que 1, entonces decimos que ahí sí hay convergencia de la serie y se puede calcular la suma. En realidad sería lo más interesante que tiene la serie, ¿no?, poder calcular el valor de la suma. En cambio, si la razón de esa serie geométrica es mayor que 1 en valor absoluto, es imposible calcular la suma. Es más, uno podría, por ahí pecando con un poquito de lenguaje inadecuado, decir que esa suma es infinita. No hay gran
digamos, discusión con respecto a eso. Lo que sí estaría haciendo con respecto a la serie es una clasificación, y esa serie seguro que no va a ser convergente. ¿Bien? Y entonces esta es la presentación de las, yo diría, las series más nobles y generosas, porque en general son fáciles, digo en general, fáciles de identificar, eso por un lado, y por el otro, que si uno reconoce que la razón de esa serie es un número que esté comprendido entre -1 y 1, descarto al 0, pero es comprendido entre -1 y 1, le puede calcular también la suma. ¿Bien? Bueno, en la actividad número 1, lo que vamos a hacer es reconocer, después ustedes tendrían que calcular los límites, ¿no? Pero acá es reconocer si es geométrica o no es geométrica. Se ve en la pantallita, ¿no? Sí. Empiezo por la A. ¿Qué les parece? ¿Es geométrica o no es geométrica? Y sí. Para decir que es geométrica, lo que uno necesita es identificar A, la razón. R, la razón sería un tercio. En este caso la razón es un tercio. ¿Está bien? Y A un noveno. El noveno es una constante, claro. Y la razón en este caso es un tercio. Como la razón es un tercio, entonces esta serie geométrica va a ser convergente y la suma se puede calcular. Lo dejo para ustedes. Vamos a la B, que dice sumatoria para n igual a 0, esta arranca en 0 a infinito, de -1 elevado a la n por 5 sobre 4 a la n. ¿Qué dicen? También es geométrica, hay que reacomodarla, ¿no? Podríamos, Claro. el 4 que está como denominador del 5. ¿Y la razón entonces cuál sería? ¿Menos un cuarto? Menos un cuarto. Claro. ¿Por qué? A ver. Porque cambió el denominador, es una multiplicación y tanto el -1 como el 4 están elevados al mismo exponente. Hacen un reacomodamiento, ¿no es cierto?, ahí de la información, me dicen, y en realidad para que, a ver, ambas dos, o sea, todos los elementos que están elevados a el exponente enésimo aparezcan como reubicados, ¿no es cierto?, entre sí, me dicen entonces que la razón sería si asociamos al -1 y al 4, que son los que tienen la potencia enésima. Perfecto. También hay que calcularle la suma porque si me dicen que es -1/4 la razón, el valor absoluto es menor que 1, por lo tanto es una serie convergente. Bien. Vamos a la C. R es -1/10. Por ahí es más obvia, ¿no es cierto?, que la anterior. Y... Por eso yo respondo. Ah, no. Está bien. Bueno, ¿y la D qué dicen? Ahí se me quedó callada, ¿vio? Y claro, porque ya no es tan obvio. Quizás en este podemos separarlo en dos sumatorias. Claro, como hay una propiedad de la sumatoria que dice que la sumatoria de las sumas es igual a la suma de las sumatorias, aunque parezca un trabalengua, ¿no es cierto? Acá, como dice Cristian, sí conviene tomar como si fueran dos sumatorias, que en definitiva hacen la diferencia, ¿no? Acuérdense que como las series son sumas en definitiva, acá me dicen, bueno, hace la suma de una de las series, hace la suma de la otra, si es posible, ¿no? Ahora vamos a verlo. La suma de la otra serie y finalmente hace la diferencia entre las dos, y se terminó la historia. Entonces habría dos series acá que después se restan entre sí. La primera, ¿no?, la que dice sumatoria con n igual a 0 hasta infinito de 5 sobre 2 a la n. ¿Qué razón le asignarían? ¿Un medio? Claro, un medio, ¿no? Uh-huh. Y la otra que es sumatoria con n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n. Un tercio. Un tercio. Vale decir, las dos otra vez tienen razón menor que 1 en valor absoluto, por lo tanto, se les puede calcular la suma y después habría que hacer
la diferencia entre ambas sumas. Y bueno, finalmente la E, que es medio tramposita, pero que en definitiva también sale, ¿no? Sí. Poder 2 ubicar la quintos razón. sería la razón. ¿Por qué? Yo separaría el denominador con propiedades de la potencia. 5 a la Claro. n por 5 a la menos 1. Claro. Y como decía hace un rato, no me acuerdo si era Noel la que decía hace un rato, el valor de A, en este caso sería un quinto, ¿verdad? Perdón, ni siquiera un quinto, 5. Ahora estoy haciendo bien la cuantita, ¿no es cierto? Porque sería 5 a la menos 1, después de lo que dijiste ahí de separar, ¿no es cierto? En ese denominador. Quedaría 5 Sí, a la n por 5 a la menos 1, ¿no? En ese sí, denominador. Y en definitiva el 5 a la menos 1 lo reacomodo de nuevo y sería un 5 que aparece multiplicando y que hasta se puede sacar fuera de la sumatoria. Porque sí. la sumatoria de una constante es igual a la constante multiplicado por la sumatoria. Bueno, y dice, calculen después las sumas, que eso lleva un poquito más de trabajo. También está interesante para que uno lea, ¿no es cierto?, lo que viene a continuación. Perdón. Sí. En la A sería 5 a la menos 1, o sea, un quinto. No, 5. fíjate que el 5 a la menos 1 está en el denominador. Sí. Así que sería 1 sobre 5 a la menos 1 el valor Ok, de la... el inverso del inverso es el número, ok. Claro, ¿está? Bueno, y lo que viene a continuación es una forma distinta de encontrar a la fracción que representa los números que tienen forma periódica. Ese sugiero que ustedes lo miren un poquito, ¿no es cierto? Y es como para despuntar el vicio de algunas cositas que uno por ahí encuentra como distinto de lo que viene haciendo así habitualmente. Es para charlarlo, digamos, a ver, aporta, pero no es fundamental. Sí es fundamental lo que viene a continuación, que me parece que nos vamos a tener que detener un ratito ahí. En especial porque están estas cuestiones de el límite, que tenemos todavía a ver, por ahí unas telas de araña dando vuelta por allí en la lapicera, ¿no? Que no nos dejan calcular los límites con total solvencia y soltura. Entonces, bueno, va a haber que batallar un poquito con respecto a eso. Nosotros habíamos trabajado con las sucesiones y la cuestión de la convergencia. Cuando hablamos de la convergencia en las sucesiones, alcanza con que el límite para n tendiendo a más infinito sea un valor finito, una constante, un número concretito. Bien, resulta que en las series hay una relación, digamos, bastante parecida, ¿no es cierto?, con respecto a las sucesiones, pero con una exigencia extra. Cuando nosotros tenemos presente en la serie lo que sería el término general, ahora otra vez tenemos que calcular un límite, el límite para n tendiendo a más infinito, de ese término general. Antes lo hacíamos sobre la asociación, ahora lo hacemos sobre la serie. Y es condición necesaria, es condición indispensable que ese límite ahora tienda a 0. Ya no es a cualquier valor numérico, ya no alcanza con que el límite sea finito, sino que el límite particularmente, estoy hablando del término general, sea 0. ¿Y por qué? Y esto lo voy a plantear desde lo intuitivo. Acuérdense que en las series lo que estamos haciendo es sumando todos los términos, o tratando de sumar todos los términos que son infinitos, ¿no? En realidad, de esa serie. O sea, estoy tratando de sumar todos los términos para que realmente la serie converja hacia un número en particular, o sea, que la suma termine dándome un valor en particular. Yo necesito que a partir de un determinado momento, que será muy, pero muy lejos, cada uno de los términos que yo le vaya agregando a la suma prácticamente no aporten nada a la suma. Vale decir, ya no modifiquen. Hay un determinado momento en donde la suma se plantó en un determinado valor y por más que yo agregue términos a la suma, esos términos ya no me modifiquen el valor de la suma. O sea, sean tan pequeños, lo que se llama habitualmente infinitesimos, ¿no es cierto? Sean tan pequeños esos valores que prácticamente sean despreciables y por lo tanto no aportan nada a la suma. ¿Está bien? Esa es la condición necesaria. Pero
y esto suena un poquito a los oídos, vieron que a veces las condiciones necesarias no son suficientes. ¿Está bien? Vale decir que puede llegar a ocurrir que las, digamos, series sean tales que el término general tienda hacia cero y sin embargo no me dé convergente. ¿Está bien? Fíjense que acá el enunciado dice que una serie es convergente, cuando una serie es convergente, el límite del término general tiende a cero. Ahora, si ese límite del término general no tiende a cero, puedo decir que la serie no es convergente o es divergente directamente. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a hacer un salteadito, porque así después ustedes pueden trabajar un poco. ¿Qué les parece que pasará? Yo voy a elegir algunas, ¿Qué les parece que pasará en la serie que está identificada con la letra A, en el ítem A? El término general es n cuadrado. ¿Y va a ser divergente? Muy bien, ¿por qué? Es divergente, dice. Sí, porque a medida que va creciendo n cuadrado también. O sea, va a tener Claro. Para descartar, viste que hace un rato una de las compañeras también preguntaba, ¿alcanza con que yo justifique así, ¿no? Intuitivamente? A veces no alcanza. Entonces, en este caso yo lo que diría es, si le calculo el límite para n tendiendo a más infinito de n cuadrado, me da más infinito. ¿Bien? No me da cero, que es la exigencia mínima que le estamos pidiendo en este caso en particular. Entonces, si ese límite tiende a más infinito, la serie no converge seguro. ¿Es posible calcularle la suma? No, si no converge, no se le puede calcular la suma y listo. Digamos que es una serie un poco, a ver cómo lo plantearía, un poco accesible, ¿no? O sea, no me sirve de mucho para trabajar, pero bueno, es una serie que existe en definitiva. ¿Qué dirían del punto B? Eso es una indeterminación. Claro. Claro, sí, sí. A ver, pueden llegar a aparecer en algunos casos indeterminaciones, y eso es correcto, ¿no? Sí, sí, Lo que pasa es que en el límite habría que superarla, salvarla, ¿no? La indeterminación. Intuitivamente se darían cuenta cuál es el límite. Un medio. Sí, ¿alguien más? Una de las compañeras dijo un medio. ¿Alguna diferencia? No, ¿no es cierto? No, Sí, porque sí. si n vale 1, estamos en un tercio. Sí. Sí, sí, eso está bien. ¿Y después? Mirá que acá la n tiene que tender a más infinito, ¿eh? Y si le pongo 2, vale un cuarto. Y si le pongo... No, vale un quinto. No, tampoco, vale 2/5. Alguno de todos los valores le va a pegar. No, pero me parece que acá te estás equivocando. Lo que hay que calcular es el límite. Ajá. Lo que tenemos que calcular es el límite de ese término general. No estamos calculando todavía la suma. Vale decir, si la serie es convergente, uno puede intentar calcular la suma. Van a ver que no siempre se puede, lamentablemente. Pero si la serie no es convergente, no tiene ningún sentido. Entonces la pregunta es, ¿la serie que está identificada, ¿no?, con la letrita KB, ¿será convergente? No, es divergente. Muy bien, ¿por qué? Porque no tiende a cero. El límite. El límite del término general tiene que tender a cero. Si el límite del término general no tiende a cero, entonces yo tengo que decir que esa serie no es convergente. ¿Saben por qué lo planteo? Porque a veces arrastramos la duda, porque en las sucesiones, para que fueran convergentes, es necesario que el límite sea finito. En las series, para que sean convergentes, la condición necesaria es que el término general tienda a cero. ¿Está bien?
Sí, sí. Entonces son, Sí. ¿Y en este caso qué tiende? ¿A un medio? claro, Ok. el límite tiende a un medio, entonces yo tengo que decir que esta serie es divergente, ¿eh? No es una serie convergente. Bueno, me salté algunos, ¿no? Porque están para calcular los límites y demás. Mm. Me voy al F, que dice sumatoria con n igual a 0 a infinito de 0,2 elevado a la n más 2. Y ahí sí, también quiero que sea el límite. 0,2. 0,2 elevado a la n más 2. Con n tendiendo a infinito, por supuesto, ¿no? Hay que calcular el límite, ese término general. ¿Esta tiende a 0? ¿El límite? Sí. Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque tengo un número. Lo mismo que hicimos antes, si lo separamos, Muy nos bien. queda un quinto elevado a la n. Claro, por un quinto al cuadrado, que en realidad no influye en el límite, ¿no? O sea, claro. Ujú. Y Sí. como tenemos un quinto elevado a la n, con n tendiendo a infinito, uno también ahí se podría repartir el exponente, ¿no? Es decir, 1 sobre 5 a la n. Si n Claro. tiende a más infinito, evidentemente eso tiende hacia 0. Sí. Así que, a ver, fíjense que en el enunciado dice determinar si alguna de las series estas diverge. O sea que, en esta, ¿qué dirían? Que converge. ¿Diverge? Ah, va No. presa. No Esa diverge. señorita va presa. No diverge. Claro, esta no es divergente. A ver, digo va presa, pero en realidad tiene razón, porque va a ser una geométrica. Esta serie va a ser una geométrica razón un quinto. Y ahí me puede decir un quinto es menor que 1, por lo tanto es convergente, ¿no es cierto? Pero yo por ahora diría consigna. Dice, ¿cuáles son divergentes? La F no es divergente. Chau. ¿Y la G? Dice menos 1 elevado a la n por el logaritmo decimal en este caso, no hay problema, podría ser logaritmo natural. El logaritmo decimal crece un poquito más rápido que el natural, pero no importa. Profe, perdón, antes que siga, en el F, ¿por qué no puedo poner convergente? Porque te preguntas si es divergente nada más. Claro, vos fijate ¿Solamente que por eso? claro, la consigna dice Ok, determinar ok. si alguna de las siguientes series son divergentes. Ok, solo Entonces por... la F no es divergente. De todas Listo. maneras, sí es convergente, ¿eh? Estoy de acuerdo porque es geométrica, razón un quinto. Ok. Pero ahora espérate Está que les tengo que hacer pisar el palito antes de que nos corte el zoom. ¿Qué dicen entonces de la G? Ahí Giselle está haciendo cuentas. Para empezar, la razón sería menos 1, ¿no? Cuidado, cuidado, que no es No geométrica. es geométrica. Claro. Porque tenés logaritmo de n. Claro, Claro, pero que igual haya una es- potencia no quiere decir que sea una razón, ¿eh? está bien. Vale Pero decir, igual ese el menos menos 1 1 a la n lo que te va a hace hacer es que la alternar clase- los signos. Claro. Y en realidad que se alteren los signos, influirá, acuérdense que acá la tendencia tiene que ser hacia 0, ¿no? ¿Influirá para que me tienda hacia 0 o no me tienda hacia 0? No. No. No, Entonces, porque claro, focalizo la atención sobre el logaritmo decimal de n. Si n tiende a infinito, no sé si están pensando en la gráfica de la función, ¿no? Logaritmo. Sí. Si n tiende a infinito, ¿cuál es el comportamiento de la función? Hacia arriba. Infinito también. Claro, tiende a infinito. A ver, lo digo por ahí intuitivamente, como dirían los chicos, ¿eh? El logaritmo de un número muy grande es un número muy grande. Siempre hablando de los positivos, ¿eh? Por Entonces, ejemplo, el logaritmo decimal de 100 me da 2, el logaritmo decimal de 1000 me da 3, el logaritmo decimal de 1.000.000 me da 6. ¿Está bien? Por lo tanto, tiende a infinito. ¿La pondrían en la bolsa de las divergentes? sí. Sí. Más allá que esta va a ir como saltando de más
Ponele que fueran menos 10 más, perdón, menos 2 más 3, las que yo le decía recién, menos 4 más 5, menos 6 más 7, ¿no es cierto? Va a ir saltando con los signos, pero se desboca con respecto a esta cuestión de que no va a tender a cero el límite y por lo tanto no va a ser, no podría decir que sea convergente, ¿no? Va a tener que ser divergente. Ujú. Y vamos al H, porque ahí es donde tienen que pisar el palito. Ese no. Y ¿A Sí, cuánto tiende? El límite tiende a 0, Y sí, No, el, ¿o el no? límite tiende a cero, sí, sí. Ah, Y entonces uno diría, a esta no la pongo la bolsa de las divergentes. No. ujú. Y sin embargo es divergente. sí, diverge. Yo Ah, primero ¿viste? entendí, trampa. Es, Era una condición necesaria no suficiente, dijo. exacto. Esta es una serie famosa que se llama serie armónica. Miren que esta la vamos a dar, va a aparecer un montón de veces, ¿eh? Si yo escribo algunos términos de esta serie, son, supongamos que acá dice arranquemos de 1, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo. Sí, evidentemente, cada uno de los términos que aparece a continuación es más chico y la tendencia se hace a cero. Pero esa tendencia hacia cero, lo digo de manera intuitiva, es tan pobre, es tan lenta, que por más que yo especule que no sé, cuando hable de millones o miles de millones para la n, ese cociente se va a hacer tan pequeño que en realidad prácticamente no influye sobre la suma de los términos anteriores, resulta que sí influye. ¿Por qué? Porque si yo armo paquetitos, armo grupos de términos de manera conveniente, entonces ese grupo de términos aporta muchísimo a la suma anterior. Y chau, me modificaron la suma que tenía hasta ese momento. Yo voy a pedir ahora que ustedes, si tienen lápiz y papel, escriban esto, porque se me va a cortar en algún momento. Nosotros acá tenemos, yo voy a escribir algunos términos. 1, más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un séptimo, más un octavo, más punto suspensivo. Ahí sigo. ¿Bien? Bueno, la voy a comparar con esta serie. 1 más un medio, más un medio, más un octavo, más un octavo, más un octavo, más un octavo. Creo que hice bien las cuentitas. A ver, digo de nuevo, me parece que ahí hice algo mal. Digo de nuevo. 1, pues yo no la estoy escribiendo, por eso. Más un medio, me comí. Más un cuarto, eso me lo comí. ¿Está bien? Y después hay 4 términos. Un octavo, más un octavo, más un octavo, más un octavo. Digo de nuevo. Sí, a ver. 1 más un medio, más un cuarto, más un cuarto, más un octavo, más un octavo, más un octavo, más un octavo. ¿Bien? Sí. Bueno, si las comparo, primer término de las dos son iguales. Segundo término, los dos son iguales. ¿Está bien? Sí. Tercer término, un tercio es más grande que un cuarto. ¿Bien? Un tercio 0,333, un cuarto 0,25. Un cuarto es igual a un cuarto. ¿Bien? Un quinto es menor que un octavo. Un sexto es menor que un octavo. Un séptimo es menor que un octavo. Un octavo es igual a un octavo. Y después puedo seguir. Pero si yo sumo un cuarto más un cuarto, ¿qué me da? 2 cuartos y medio. Un medio. Si sumo un octavo más un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, me da 4 octavos, un medio. Un medio. Ujú. Vale decir que acá puedo organizar grupitos de términos que siempre estén sumando un medio. Ujú.
Y chau, me mató. ¿Por qué? Porque digo, a ver, si yo sumaba los dos primeros términos, me da, lo digo en decimal, 1,5. Ahora, si sumo los 4 primeros términos de esta última serie, me va a dar 2, porque es 1,5 que tenía hasta ese momento más 0,5. O sea que siempre podría estar sumándole 0,5 a esta serie, de manera tal que la suma no tenga un valor numérico fijo, sino que siempre le vamos agregando algo más. Claro, esto es con una serie rara, porque hay términos que están repetidos, no hay problema. La serie armónica, que es la anterior, la 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Todos los términos son más grandes que los de la serie que nombré recién, esa serie rara, ¿no? Con términos repetidos. Bueno, si cada uno de los términos de la serie armónica son más grandes que los de la serie que es divergente, porque siempre puedo sumar ese 0,5, entonces la suma de los términos de la serie armónica diverge, porque siempre va a sumar algún poquitito, aunque sea más, que hace que las sumas cada vez se hagan más grandes. Y por lo tanto no hay una suma final, no hay una suma que cierren todos. En cualquier momento se nos corta, ¿eh? Pero yo, a ver, por el tablón les digo con qué actividad, porque hoy ya no vamos a armar de nuevo, con qué actividad seguiríamos para la próxima. ¿Está? A esto se le llama método de comparación. Este método de comparación para mostrar que una serie es divergente. Si comparo los términos de una serie con una serie divergente, y esos términos son respectivamente